morís. Y cuando te morís creo que pasás a ser mejor de lo que eras, porque dicen, pobre, mira vos, qué buen pibe que era, qué chico bueno, todo lo que hizo, todo. Antes eras una cagada, todo. Pero no, ahí pasás a ser bueno, todo. Entonces ahí pasás a ser el idolatrado. O sea que si soy ahora esto, imagínate cuando me muera, los discos que va a vender Magenta, las cosas, y yo no voy a ganar un mango porque yo la voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener. Así que, no. El 23 de junio del 2000 parecía ser un día más en la vida de Rodrigo. Su agenda siempre estaba ocupada y llena de actividades, especialmente los fines de semana. Apenas se bajó de un vuelo que lo traía del sur de Argentina, se dirigió directamente a la grabación de un programa de televisión. Allí comentó que estaba feliz y lleno de energía para continuar con todos los proyectos que le esperaban. Al finalizar se fue a cenar con sus asistentes y su familia a un restaurante. De allí tenía que dirigirse a la ciudad de La Plata para un recital. Se trataba del primero de 2 shows que tenía programados para esa misma noche. Sin embargo, algo raro ocurrió desde el principio. Los músicos que esperaban a Rodrigo en el estacionamiento del boliche Escándalo notaron que el lugar estaba desbordado de gente. En los momentos previos a la llegada del cantante, el grupo de artistas recibió un botellazo que impactó contra su vehículo, por lo que decidieron quedarse dentro de la camioneta hasta que los ánimos se calmaran un poco. Cuando finalmente llegó Rodrigo, sus colegas no le comentaron nada sobre el incidente. Priorizaron subir al escenario para tocar, como de costumbre, pero durante el recital la situación empeoró y un fuerte estruendo hizo que se detuviera toda la música. Algo malo estaba sucediendo y nadie entendía de qué se trataba, pero no nos adelantemos. ¿Es verdad que en su pico de éxito decidió retirarse? ¿Qué edad tenía cuando grabó su primer disco? Les va a sorprender este dato. ¿Qué extraño récord lo vincula con el Luna Park? Para responder estas y otras preguntas vamos a remontarnos hasta el 24 de junio del año 2000, el día que murió Rodrigo Bueno. Rodrigo Alejandro Bueno nació el 24 de mayo de 1973 en la provincia de Córdoba, Argentina, y tuvo 2 hermanos menores, Flavio y Ulises, quien también siguió una carrera como cantante. Rodrigo creció rodeado de música y en un entorno dominado por el cuarteto. Aquel estilo musical oriundo de su provincia natal se caracteriza por tener un ritmo alegre y activo. Nacido de la mezcla de la tarantela y el paso doble, generalmente se toca con acordeón, percusión, guitarras y bajos eléctricos. Eduardo Bueno, padre de Rodrigo, trabajaba como productor musical desde la década del 60. Fue difusor de CBS Records, que más tarde sería adquirida por Sony Music, y también estuvo entre los primeros descubridores de la talentosa María Marta Serra Lima. A todo aquello se sumó también la influencia de su madre compositora, que propició el amor por la música del pequeño Rodrigo. A los 2 años el pequeño hizo su primera aparición pública en el programa de televisión Fiesta del Cuarteto. Juan Carlos La Mona Jiménez, un artista emblema del cuarteto, era amigo de la familia Bueno y llevó a Rodrigo al escenario. Gracias a los contactos de su padre, a los 5 años, Rodrigo grabó su primer disco de canciones infantiles titulado Disco Baby. También de pequeño asistió a una escuela de folclore y formó parte de una banda en la que cantaba rock. Mientras fue creciendo, trabajó como repartidor de periódicos en el kiosco de su abuela. En sus momentos libres jugaba la pelota con sus amigos y siempre demostró una gran afición por el Club Atlético Belgrano de Córdoba. Con el paso del tiempo, su fanatismo aumentó y no dejó pasar la oportunidad de mostrar los colores del club de sus amores, a donde fuera que estuviese. En 1984 comenzó a asistir a conciertos de la banda de cuarteto Chévere, que en varias ocasiones lo invitarían a participar de sus presentaciones. Al año siguiente, un ya inquieto Rodrigo abandonó la escuela primaria para trabajar en la tienda de disco de su padre. En aquel local aprovechó su carácter extrovertido para cantarle a los clientes mientras compraban. Rodrigo escribía canciones desde los 10 años, pero tiempo después reveló que no se atrevía a compartirlas debido a las inseguridades que le causaban sus faltas de ortografía. En aquellos años, un amigo de su padre, que tenía un grupo musical, le ofreció a Rodrigo formar parte de la banda. Aquello parecía la gran oportunidad que el muchacho estaba esperando desde hacía años. En 1986 a Rodrigo le ofrecieron unirse a la agrupación de música melódica bailable Manto Negro. De esta manera firmó su primer contrato y recibió su primer sueldo como músico a los 13 años. Al año siguiente lanzó su álbum solista, La Foto de tu Cuerpo, pero aquel comienzo prometedor no fue lo que esperaba. A pesar de realizar varias presentaciones, los primeros años en Córdoba fueron difíciles y no le depararon ningún hit memorable. Debido a esto, su padre decidió trasladar la carrera de Rodrigo a Buenos Aires. En 1989 se lanzaría su siguiente trabajo, Aprendiendo a Vivir. Parte del disco fue presentado en una actuación en vivo de la discoteca Fantástico Bailable, en la capital argentina.
Allí la naciente estrella logró su primer reconocimiento en la música tropical. Poco a poco Rodrigo fue haciéndose un nombre y continuó grabando discos. Todo esto gracias al trabajo y sacrificio propio, pero también al de su padre, que había dejado todo para impulsar la carrera de su hijo. La experiencia del hombre le indicaba que estaba frente a un éxito incipiente. Rodrigo está mejorando cada día más. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es un problema de edad. Rodrigo todavía es un chico que tiene 18 años, él en un año ha crecido muy mucho. Acordate, Nono, que cuando él hizo su debut en este mismo lugar, en Fantástico, esa noche vos nos hiciste la presentación de Rodrigo y lo bautizaste el Potro. Sin embargo, mientras Rodrigo ganaba popularidad, se produjo uno de los eventos más dolorosos de su vida. En 1994, Eduardo Pichín Bueno, su progenitor, el que tanta esperanza había depositado en él, se descompensó en la puerta de una discoteca donde el joven tenía que tocar. Murió a los 47 años de un paro cardiorrespiratorio en los brazos de su hijo. Aquello fue un golpe durísimo para Rodrigo, quien a sus 21 años tuvo que convertirse en el sostén de su familia. Todo lo conseguido parecía haberse venido abajo. El Potro cayó en una profunda depresión y pensó en dejar definitivamente la música. En aquel momento, José Luis Gonzalo, elegido por Pichín Bueno para ser representante de Rodrigo a principios de los 90, se convirtió en el gran aliado del músico. Juntos afianzaron su relación más allá de lo profesional. En alguna ocasión, el Potro llegó a decir que José Luis era como su segundo padre. Debido al empuje y apoyo que supuso Gonzalo en aquel momento, Rodrigo decidió continuar luchando por sus sueños. En 1996 se unió a Magenta Discos, un sello que le ofreció un mínimo porcentaje de las ventas de sus discos y fue clave en la producción de su música durante el resto de su carrera. La alianza conseguida con esta discográfica supuso una nueva etapa en la vida de Rodrigo. A partir de este momento comenzaría un camino vertiginoso hacia el éxito que de a poco se convertiría en algo muy peligroso. Si bien en algunos momentos de su carrera experimentó con géneros como la salsa y el merengue, Rodrigo decidió enfocarse exclusivamente en el cuarteto. Su primer lanzamiento con el sello Magenta Records, titulado Lo Mejor del Amor, se convirtió rápidamente en su mayor éxito y lo catapultó a la fama nacional. Al año siguiente el éxito se consolidó con el disco La Leyenda Continúa y después con Cuarteteando. Las giras nacionales y los shows estaban a la orden del día y el Potro cumplía con todos. En medio del éxito en 1997 nació su hijo Ramiro, fruto de su relación con Patricia Pacheco. Ese mismo año la prensa, que ya seguía muy de cerca los pasos del Potro, lo involucró con la vedette y la bailarina Marixa Bali, con la cual tuvo varias idas y vueltas. Lo mismo pasaba con la madre de su hijo. La vida sentimental de Rodrigo siempre fue muy cambiante y hasta se lo llegó a vincular con la actriz y modelo Graciela Alfano. En 1999, su álbum A2000 se transformó en la base de una exitosa gira que comenzó en el Teatro Astral y concluyó en el Luna Park, donde Rodrigo ofreció 13 recitales consecutivos, con entradas agotadas. Estos shows marcaron un récord histórico en el mítico Estadio Porteño, al convocar un total de 82.200 personas. El concepto del espectáculo incluía elementos típicos del boxeo, ya que el Luna Park es mundialmente famoso por las peleas de box que allí se sucedieron en sus años dorados. Había un escenario ambientado como un cuadrilátero y Rodrigo entraba como todo un campeón con guantes y cinturón incluido. El evento llegó a durar alrededor de 2 horas y media e incluía sus grandes éxitos y otros clásicos del cuarteto. Como homenaje a las influencias en su carrera, también tuvo la participación del cuarteto Leo y Carlitos Roland. José Luis Gonzalo, su representante, había negociado la transmisión de los conciertos con el canal por entonces llamado Azul Televisión. Por aquella época, Rodrigo tenía un calendario de entre 25 y 30 presentaciones semanales. La carga de trabajo comenzó a afectar su rendimiento y su estrés aumentó. Esto lo llevó a consumir alcohol en exceso y a descansar poco. Así como llegó el éxito, también lo hizo el recelo y la envidia. El clima alrededor de Rodrigo se puso espeso por las amenazas de muerte que comenzó a recibir el cantante. La más grave incluyó un tiroteo cercano a su casa en Córdoba y la posterior llegada de una bala con su nombre grabada en el proyectil. Pese a todo, Rodrigo no se detenía. Durante el verano del 2000 emprendió una gira de 49 conciertos por gran parte de la costa argentina. El recital más grande de su carrera tuvo lugar en la playa Las Toscas de Mar del Plata, ante más de 100.000 personas. A mediados de ese año viajó a Cuba, donde tuvo la oportunidad de conocer a Diego Armando Maradona, a quien le dedicó el tema titulado La mano de Dios. Luego de esto, ambos se hicieron grandes amigos. Además, aprovechó la ocasión para tomarse unos días de descanso, junto a su nueva novia, Alejandra Romero.
Cuando volvió del viaje, el cantante retomó sus obligaciones laborales, pero su estilo de vida estaba siendo afectado también por los conflictos con Magenta Discos, que siempre le exigía un poco más. Por estos motivos, Rodrigo anunció su inminente retiro de la música el 10 de abril del 2000, en plena cumbre de su estrellato. El Potro indicó que cumpliría con sus conciertos programados, incluyendo una gira por Sudamérica y una última actuación en el estadio River Plate a finales del 2000. Esta sería publicada como su último álbum, bajo el título Adiós Rodrigo. El Potro expresó su intención de convertirse en productor musical y trasladarse a los Estados Unidos. El músico quería llevar el cuarteto a nuevas tierras y descansar de ser una celebridad. Pero el destino tenía preparados otros planes para él, y es así como nuestra historia vuelve al principio. La noche del 23 de junio del año 2000, Rodrigo estaba en el restaurante El Corralón, en el barrio de Palermo. El músico se encontraba con su hijo Ramiro Bueno, que en ese entonces tenía 3 años, y su exmujer, Patricia Pacheco. Además estaba en compañía de sus asistentes y su representante, José Luis Gonzalo. Aquella noche se cruzó en el restaurante con Carlos Monti, un periodista de espectáculos y presentador de televisión. Charlaron un rato y el músico le contó que tenía un show en La Plata, que estaba cansado pero feliz por su presente laboral. También le dijo que acostumbraba a manejar él porque no le gustaba tener chofer. Horas antes, Rodrigo había grabado su participación en La Biblia y el Calefón, un programa que conducía Jorge Ginsburg en el canal de televisión El 13, donde solían coincidir distintos famosos de diversos ámbitos para tener charlas descontracturadas. En el restaurante El Potro también se encontró al productor televisivo y representante de famosos Pepe Parada, quien había ido a comer con Fernando Olmedo, hijo del famoso actor cómico fallecido en 1988. Pepe los presentó y ambos se estrecharon en un fuerte abrazo. Fernando le contó a Pepe que nunca había visto un recital en vivo de Rodrigo. Entonces el productor le sugirió al joven actor que acompañara a Rodrigo en su presentación. Cuando llegó el momento de irse, Rodrigo saludó a todos y comenzaron el viaje al boliche Escándalo, ubicado en City Bell, La Plata. El volante de promoción del evento anunciaba que el primer show iba a ser a las 21 y el segundo a las 24, pero aquello no ocurrió y Rodrigo solo hizo una presentación. En las inmediaciones del boliche todo era furor. Sus músicos experimentaron en carne propia la tensión que existía cuando recibieron un botellazo que impactó en su camioneta. Incluso algunos testigos dijeron que al momento de la llegada de Rodrigo se convulsionó tanto el lugar que se escucharon disparos. El show fue grabado por el programa de televisión El Rayo. De acuerdo al relato de los miembros de la banda y del representante del Potro, la presentación fue muy buena, hasta que en medio del show se oyó un ruido potente y sorpresivo que obligó a todos a parar la música. El público y los músicos comenzaron a sentirse mal y a lagrimear. Alguien había detonado una bomba de gas lacrimógeno dentro del local. A pesar de todo, Rodrigo se las ingenió para tranquilizar al público y finalizar la presentación. Antes de culminar, el Potro dijo: "Nos vemos en el infinito". Aquellas fueron las últimas palabras del músico delante del público. Parecía como si estuviese presagiando lo que iba a sucederle. Cerca de las 3 a.m., Rodrigo y sus acompañantes se subieron a una camioneta roja para emprender el regreso. En la camioneta de Rodrigo iban también su hijo Ramiro, Patricia Pacheco, Aldi Cachi Pereira, Jorge Moreno y Fernando Olmedo. Detrás, en otro vehículo, viajaban el resto de la banda y José Luis Gonzalo. Sin embargo, al poco tiempo se produjo algo inesperado que detuvo para siempre los planes del cantante. Cerca de las 3:30 am, la Ford Explorer roja que conducía a Rodrigo atravesaba la localidad de Berazategui. Durante ese tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata sucedió lo peor. Minutos antes, una camioneta Blazer blanca se había cruzado delante del vehículo de Rodrigo. Aparentemente le había impedido el paso. Debido a esto, Rodrigo intentó aumentar la velocidad para poder pasarla y alejarse. Pero la camioneta blanca rozó el vehículo del cantante, que perdió el control de su rodado, se estrelló contra la barrera de contención y volcó repetidas veces. Rodrigo, al no tener puesto el cinturón de seguridad, fue expulsado del automóvil y golpeó el pavimento. Aquello le produjo la muerte en el acto, el 24 de junio del año 2000. El carismático músico apenas tenía 27 años de edad. Además del cantante, el accidente también se había cobrado la vida de Fernando Olmedo. Los demás acompañantes sobrevivieron con lesiones leves, incluido el pequeño hijo de Rodrigo. Al poco tiempo se determinó que la persona que conducía la camioneta blanca era el empresario Alfredo Pesquera, alguien que supo estar relacionado a todo tipo de estafas y que no había sido investigado en el pasado. Después de la muerte de Rodrigo, Pesquera fue llevado a juicio y el fiscal alegó que su maniobra había ocasionado la muerte del músico. Solicitó una pena de 13 años.
El informe forense estableció que Rodrigo murió de una hemorragia cerebral ocasionada por el traumatismo cráneoencefálico, mientras que Fernando Olmedo falleció por una fractura de tórax y traumatismos en la zona abdominal. A partir de la muerte del artista surgieron varias teorías e incógnitas sobre el origen del accidente. Una de las teorías que surgió fue que en el automóvil en el que viajaba Rodrigo estaban discutiendo acaloradamente y que Patricia Pacheco pegó un volantazo repentino que ocasionó aquel desenlace. Sin embargo, en una entrevista televisiva, Aldi Cachi Pereira, uno de los sobrevivientes y testigos, lo desmintió. Aseguró que en el auto que manejaba el Potro todo estaba bien y tranquilo hasta que se cruzaron con el vehículo de Pesquera. Según sus palabras, Rodrigo le hizo luces a la camioneta blanca para que se abriera y cuando intentó pasar, el otro vehículo le cerró el camino. Esto provocó el fatal accidente. También surgieron teorías conspirativas afirmando que la muerte de Rodrigo estaba vinculada a una mafia de la bailanta y que había recibido amenazas de muerte en los días previos al accidente. Se especuló que los hermanos Kirovsky, dueños de Magenta, querían castigar al Potro por eludir el contrato discográfico con ellos, ya que Rodrigo había decidido romper vínculos con la discográfica por sentir que lo estaban explotando al pagarle solo el 1% de las ventas que realizaba a través de sus discos. Según contó Alejandra Romero, la última pareja de Rodrigo, desde su viaje a Cuba el artista presentía que algo malo le estaba por suceder. Ella relató que durante una noche el Potro vivió una situación extraña mientras bailaban en una discoteca llamada Macumba. Romero dijo haber visto a Rodrigo en la barra muy pensativo y cuando se le acercó el cantante se puso a llorar desconsoladamente. Cuando le preguntó qué le ocurría, él le respondió que se iba a morir. Las palabras de Rodrigo fueron: "A mí me van a matar". Según Romero, Rodrigo le aseguró que había un hombre importante y poderoso que parecía ser argentino, que lo estaba siguiendo y lo había amenazado en el baño del lugar. Por eso se fueron rápido de aquel sitio y volvieron a Argentina. Pero también se especuló con la teoría de que Rodrigo hubiera estado bajo los efectos de las drogas mientras conducía la camioneta. Además, se dijo que en el momento del choque su representante, José Luis Gozalo, había ocultado una bolsa con diferentes sustancias para proteger la reputación del músico. Sin embargo, el examen toxicológico no dio indicios de esto. Años después, Patricia Pacheco aseguró que el músico había consumido cocaína aquel trágico día. Luego de un año de la muerte de Rodrigo, en diciembre del 2001, Pesquera finalmente fue absuelto. El tribunal concluyó que el accidente había sido producto de la imprudencia del cantante y lo dejó en libertad. Pero a pesar de este fallo judicial, varios amigos, fanáticos y familiares del Potro siguen pensando que este accidente fue en realidad un asesinato. La movilización social luego de la muerte de Rodrigo fue espontánea e inmediata. Famosos, familiares, amigos y fanáticos despidieron al Potro en un velatorio que se extendió durante más de 18 horas, desde la tarde del sábado 24 de junio hasta la mañana siguiente. La noche del accidente, Rodrigo iba a brindar un recital en el microestadio de Lanús. Apenado por el concierto que no fue, el entonces intendente del partido bonaerense, Manuel Quindimil, ofreció el edificio de la municipalidad para que se instalara la capilla. Aunque la ceremonia comenzó a las 14:30, cientos de personas ya estaban congregadas desde hacía varias horas en la morgue de Espeleta, el primer destino que tuvo el cuerpo de Rodrigo luego del accidente. El féretro estuvo abierto y además de las ofrendas, se podía ver el rostro del músico con evidentes golpes y heridas. Diego Armando Maradona viajó desde Uruguay para despedir a su amigo, pero apenas aguantó unos minutos frente al ataúd y tuvo que retirarse. También estuvieron presentes el presentador Marcelo Tinelli, el músico de cuarteto Walter Olmos, la diva Susana Jiménez y Daniel La Tota Santillán, referente de la movida tropical, entre otras figuras del espectáculo. La Mona Jiménez, ídolo del cuarteto anterior a Rodrigo, también fue el gran centro de atención en el funeral, sobre todo por la enemistad que la prensa había instalado entre ambos. Rodrigo siempre había admitido que era fanático de Jiménez y además lo consideraba una de sus grandes influencias. Cuando llegó el domingo, el velorio culminó y con ello también terminó este gran homenaje al ídolo del cuarteto. En 2001 y solo 10 meses después del trágico accidente, se estrenó en cines Rodrigo, la película, dirigida por Juan Pablo Laplace. Tiempo después siguieron apareciendo libros, más obras de ficción y documentales recordando al artista. Además, el músico recibió varios reconocimientos luego de su muerte, como el premio Carlos Gardel. La venta de sus discos se multiplicó y discográficas como Magenta y Sony reeditaron algunos álbumes de Rodrigo que se convirtieron en discos de oro.
El Club Atlético Belgrano estampó el rostro del Potro en su camiseta durante la temporada 2002-2003 de la Primera División de Argentina. Unos años después, el club inauguró una estatua de Rodrigo que fue instalada sobre una de las tribunas de su estadio. Al cumplirse el 10º aniversario de su muerte, la Cámara de Diputados de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura popular argentina. En el año 2013, el empresario Alfredo Pesquera, quien había quedado absuelto por la muerte de Rodrigo, fue hallado muerto en su camioneta. Tenía un disparo en la cabeza y luego se comprobó que se había quitado la vida. Pesquera estaba buscado y acusado por el asesinato del financista Miguel Ángel Grafigna, sucedido aquel mismo año. La madre de Rodrigo, Beatriz Olave, siempre aseguró que Pesquera fue pagado para provocar el accidente en el que murió su hijo. Por ello sentenció aquel episodio como la llegada de la justicia divina. Con el correr de los años, Beatriz se convirtió en una figura mediática. Se presentó en diferentes medios radiales y televisivos pidiendo justicia por su hijo. Incluso arremetió contra el manager Gonzalo, al igual que los dueños de la discográfica Magenta. Pero aquellas presentaciones también mostraron algunas polémicas. Beatriz llegó a juzgar la verdadera identidad de su nieto Ramiro Bueno, con quien no quiso crear ningún tipo de vínculo. Esto ocasionó el repudio de algunos seguidores y dividió las aguas entre los fanáticos. A pesar de todo, en la actualidad se siguen realizando homenajes en su honor y se mantienen vivos sus éxitos a través de interpretaciones de otros artistas. Su música sigue siendo escuchada y sus canciones perduran en la memoria colectiva. En apenas 27 años de vida, Rodrigo Bueno logró llevar el cuarteto cordobés a todos los rincones del país y se convirtió en un ícono de la música y la cultura popular argentina.